en todo caso, quien estoy segura que no se olvida de mi nombre es el doctor Omar Maluc. Nunca. Eso por ningún motivo. ¿Cómo me voy a olvidar de una manavita como usted? Doctor Maluc, un gusto saludarlo el día de hoy, miércoles 1 de marzo, 9 y 6 de la mañana. Vamos a conversar con usted en este inicio de mes, ¿no? Este mes de febrero nos ha traído, bueno, algunos temas, pero dentro del principal, el caso pues de el gran padrino o el caso Encuentro. También, bueno, tuvimos esa apertura de Sino Hidro o León de Troya o INA Papers. Ha sido un mes bastante movido y esto dado pues a las elecciones seccionales que ya tuvimos, y todo esto envuelve al presidente Lasso en una cortina de humo negro que aún no vemos pues, o no sabemos realmente cómo va a terminar. Pero mientras eso pasa aquí, mientras eso se calienta en el país, él dice: me voy. Quizás para dar un respiro, quizás para oxigenar un poco a la asamblea y dejar, ¿no?, que de pronto el señor Cucalón y los asambleístas y otros hagan el trabajo que tienen que hacer. Eso es lo que no sabemos, pero lo que sí vamos a conversar con ustedes: ¿cómo ve en estos momentos la situación política del país en torno a todo lo que ya comentamos? Bueno, Jaime, Carlita, buenos días. Yo realmente la veo en un punto de inflexión serio. A Guillermo Lasso ya le quedan pocas opciones. La muerte cruzada vuelve a aparecer como una de las mejores opciones para él y para el país. Él no toma la decisión final porque tiene un apego al poder enorme. Ama el poder. Logró pasar de millonario a un político, un presidente de la República, y no lo quiere dejar porque ya es parte de su vida. Quiere terminar su mandato como sea, aun cuando al país le cueste demasiado. Yo pienso que está ganando tiempo de nuevo, se va a Costa Rica. Es probable, y en los escenarios que yo tengo en mi mente, es que si la Asamblea ya procede de inmediato, como lo va a hacer con el juicio político y la institución, él estaría pensando desde Costa Rica, en los 3 o 4 días que se queda allá, dictar una muerte cruzada. Esa es una conjetura mía. Soy el único que la ha hecho. Hay otras personas que dicen que no, pero es muy probable que eso se... Salió la acusación de la Asamblea del Ecuador en contra de Guillermo Lasso, y este emite un decreto para salir del país en visita oficial a Costa Rica. Mi conjetura es que desde allá, con firma electrónica, dictará la disolución de la Asamblea y se quedará lo necesario hasta ver qué pasa. Ese es su concepto general, ¿no? De pronto una visión, o quizás un as bajo la manga que quiera dar el presidente desde Costa Rica. Resolución de la Asamblea y mire, terminó en la cárcel. Yo pienso que Guillermo Lasso va a ser más precavido, como lo es, y calculador, y va a dar tiempo en Costa Rica. Tanto es así que en la comunicación que envía la Asamblea sobre su viaje a Costa Rica, no dice el tiempo que va a estar afuera, no dice cuándo va a regresar, lo cual es un pequeño detalle, porque alguien podrá decir, no tiene por qué decirlo, pero me parece que es un pequeño detalle que está ahí, y el hecho de no mencionar cuándo regresa es bastante significativo. Me da la impresión que él va a esperar allá a ver qué es lo que sucede con la Asamblea del Ecuador acá y con el movimiento indígena, ¿no? Porque ya el movimiento indígena le dijo: no queremos muerte cruzada. Olvídese usted de la muerte cruzada, porque ya los indígenas ya están más decididos a sacarlo del cargo y no están conformes con la muerte cruzada, no quieren que se vaya por esa vía tan rápida y tan fácil. Yo personalmente pienso, como ecuatoriano, que lo mejor que puede hacer Guillermo Lasso en este momento es dictar la muerte cruzada.
Doctor, gusto saludarlo nuevamente aquí en Ecuador en directo. Doctor, ver al presidente de la República dar sus discursos desde los cuarteles militares, desde los cuarteles de la policía, no sé si el presidente lo hace por dar un alarde o hacer un alarde de que él siente o está respaldado por las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo él extiende la mano como un gran demócrata. Ayer conversábamos con Javier Lazo, el hermano del presidente de la República, de que él hace alarde, decía Javier Lazo, de que él es demócrata, pero los mensajes los está dando desde los cuarteles militares. ¿Qué mensaje nos está dando? Él nos está diciendo a los ecuatorianos, yo tengo respaldo de los militares, a mí no me van a sacar como ustedes piensan que van a sacar, no voy a salir del poder. Pero por otro lado, no toma medidas importantes al respecto de mejorar su gobierno. Ya han salido algunos periodistas de investigación, aliados de él, a decirle, haga algo, presidente. Inclusive le han dado la receta de lo que tiene que hacer, ¿no? Por ahí vi una periodista de Quito diciéndole lo que tenía que hacer para salvarse. Por ahí lo vi a un Carlos Vera diciéndole, haga esto, haga algo, porque si no se va a ir. Parece que Guillermo Lazo sigue viviendo en su burbuja y se está quedando sin asesores, se está quedando sin ministros. Tengo entendido que el señor Ordóñez ya se retiró, ya renunció, parece, según lo que me dijeron. Y no sé, su falta de experiencia, su ingenuidad, su capricho pelucón, su personalidad creída, sofisticada, dueño de la verdad, dictócrata, lo está llevando a pegarse mucho a la Fuerza Armada, como que si las Fuerzas Armadas lo fueran a defender. Y las Fuerzas Armadas no lo van a defender, porque las Fuerzas Armadas siempre van a estar del lado del pueblo. Y en el momento que el pueblo salga a la calle a sacarlo, lo van a sacar esta vez sí, de manera definitiva. Por otro lado, yo no pienso que Jaime Nebot cometa por segunda vez el gran error de no dar el voto para la destitución de Lazo. Ya el no haber dado el voto anteriormente le costó, tuvo un costo político muy alto. Gran parte de las derrotas electorales del Partido Social Cristiano se deben a esa negativa de Nebot, que lo ubicó muy cerca del Lazo, muy lejos del pueblo. Esa cruz. Vamos a ver qué sucede ahora, Jaime. Claro, yo veo la cosa bastante compleja para el presidente de la República desde mi punto de vista como periodista. Pero el presidente de la República busca dialogar, busca extender la mano a la gente. Eso lo dice en su discurso, ¿no? Porque manda al ministro, al señor Cucalón, que tiene pocos días en el cargo, lo manda a calmar las aguas a la Asamblea. Se reúne con el presidente Virgilio Saquicela, trata de buscar acercamientos con jefes de bloque de varios partidos políticos, pero mientras él se va a Quevedo, a la provincia de Los Ríos, y desde allá comienza a disparar contra los líderes políticos de UNES, en este caso contra el expresidente Rafael Correa, que es la fuerza política más representativa e importante que tiene el país, aunque no les guste a algunos. Y por otro lado también va y lo ataca a Jaime Nebot, le dice que se pinte el pelo, que no conoce, que no sale más de su casa, no pasa solo metido en su casa en la mansión que tiene, bueno, en fin. Ese es Guillermo Lazo, el político que busca una conciliación con todos los bloques de la Asamblea. Él nunca fue político, Jaime. Guillermo Lazo nunca fue político. Cuando creamos Creo, con Javier Monge, con César Monge, yo participé en la creación de Creo, en la conformación de partido. Si usted lee la ideología de Creo, nada de eso ha aplicado Guillermo Lazo, muy poco. Porque Guillermo Lazo no es un tipo de ideologías. Guillermo Lazo no es un tipo de pensamientos, no es un tipo que piensa, que razona,
Es un tipo que ha pasado toda su vida en un poder de un banco, haciendo lo que él quiere. Usted sabe que en la banca ecuatoriana, con los intereses que cobran, la ineficiencia no se observa fácilmente. Tú puedes cometer errores en un banco, en el Ecuador, con toda la fortuna que tienen y con todos los márgenes que tienen de las tasas de interés altas, y no se notan esos errores. Entonces él está acostumbrado a hacer lo que quiere, pero ya como presidente de la República es otra cuestión, y él no está capacitado, y siempre lo dije, para ser presidente de la República, y ahora nos estamos dando cuenta más que antes, o más que siempre. Y entonces este niño rico, que ya es viejo, sigue su nube hasta que lo tumben. Lo tumben y le encuentren que tiene un delito penal por ahí, como lo que ya han planteado, el caso de omisión y traición a la patria, y termine mal este señor. Este señor va a terminar mal por sus caprichos. Doctor Maluk, es posible que el presidente termine mal, pero hasta ese momento pues él tiene, por así decirlo, varias personas y colaboradores que están tratando de llegar a un consenso. Entre esos, pues, el más nombrado en este momento, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien hemos visto, pues, tratar de hacer algunos acercamientos, tratar de llegar a una mesa de diálogo con personal de la Asamblea y también con gente de otros movimientos. ¿Usted cree que de pronto estos acercamientos que está haciendo el ministro Cucalón puedan un poco calmar la situación y llevar a que el presidente Lasso se replantee y pueda pues terminar lo que le queda del periodo, que considero yo que es lo que él quiere, ¿no? Terminar y bueno, pues irse a su casa? Henry Cucalón se está contradiciendo porque él en periodos pasados se había pronunciado de manera contraria a lo que está haciendo ahora. Pero el joven está haciendo un esfuerzo importante en ayudarlo a Lasso. Claro, enviado del Partido Social Cristiano, donde ya parece que no se siente muy cómodo, y yo lo comprendo por qué. Pero Henry Cucalón no es un mago. Henry Cucalón podrá conversar, podrá hacer alianzas, llegar a algún tipo de acuerdo, pero no lo va a salvar de lo que ya se está viniendo. Y lo que se está viniendo es cosa seria, porque se lo está acusando de omisión en un tema grave, porque el mismo Guillermo Lasso le declara la guerra al narcotráfico. Estamos en guerra, dijo. Si estamos en guerra, ¿no? Entonces la Asamblea dice, bueno, estamos en guerra, significa que usted debió haber tomado acciones como si estuviéramos en guerra. Es decir, usted debió haber notificado, haber tomado alguna medida respecto a la situación en guerra con los narcotraficantes. Aquí tengo el artículo 7, el inciso 7 del artículo 353 del Código Integral Penal. Artículo 353, inciso 7. Es un delito penal, traición a la patria, no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. ¿Qué significa eso? Que cuando él conoció sobre el caso León de Troya, que iba a ser archivado y fue advertido por dos policías y por Fernando Villavicencio, que así lo declaró oficialmente, él, como presidente de la República, debió haber intervenido con el Procurador General del Estado y con su ministro de Gobierno para impedir que se archive esa causa. Porque si él le declaró la guerra al narcotráfico, estamos en guerra. Y si estamos en guerra, tenía que cumplir con lo mencionado en el artículo anterior, es decir, con las diligencias necesarias para defender a la población civil, no permitir quedarse pasivo, quedarse meditando, observando, esperando que se archive la causa. Eso no es una actitud del presidente de la República.
en ninguna parte del mundo. Entonces, de alguna manera, Guillermo Lasso no actuó correctamente. Doctor, a ver, vamos a poner dos hipótesis. La primera hipótesis es que, bueno, que este informe que pasa a la Corte Constitucional no sea aprobado y le digan, bueno, no hay causales, ¿no?, para iniciar un juicio político. Bueno, ahí quedaría todo, por así decirlo. La otra arista es que, bueno, efectivamente vamos a la hipótesis de que la Corte diga, bueno, vamos a darle paso al juicio político. En la segunda arista, ¿usted cree que haya los votos suficientes para una posible destitución del presidente? Yo pienso y razono que los partidos políticos ya no pueden ni deben estar alineados a favor de Lasso, porque ya se están terminando, pues, miren las elecciones, los resultados. Lo que van a lograr es que UNES, en vez de sacar en las próximas elecciones el 30 al 40% de la votación nacional, saque el 50%. Porque si UNES y Pachacuti son los únicos partidos políticos que están defendiendo al pueblo ecuatoriano frente a esta falta de gobernabilidad o ingobernabilidad de Guillermo Lasso, bueno, yo le aseguro, Carla y Jaime, que serán los dos finalistas en las próximas elecciones presidenciales, el candidato de UNES y el candidato de Pachacuti. Y van a empezar a desaparecer los partidos que han estado consecuentes con Guillermo Lasso, sobre todo el Partido Social Cristiano. Yo no pienso que Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano cometan el gravísimo error de nuevamente salir a decir somos unos demócratas y que siga este señor aunque tanto daño nos haga, aunque pegue, aunque mate, marido es. No, eso no es así. Hay que cambiar, hay que sacar a Lasso. Guillermo Lasso tiene que salir del poder. Y esa es la misión que el pueblo quiere. El pueblo no quiere que siga este señor. Sin duda alguna, bueno, puede ser el sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos, pero ese sentimiento se queda solo ahí en sentimiento porque de una u otra forma no se ponen de acuerdo, no se encuentran los mecanismos suficientes para poder hacer un lado al presidente y vemos pues pero que... no se queda el sentimiento, Carla, no se queda el sentimiento. En el 2025, ahí va a venir el voto a favor de los que están ahorita en la Asamblea tratando de sacarlo al Lazo en nombre del pueblo ecuatoriano. Ok, pero bueno, en el 2025, doctor, para el 2025 aún falta bastante tiempo, mientras eso nosotros seguimos viviendo, decía yo, en este ahogo, seguimos viviendo en esta zozobra, seguimos viviendo en un Ecuador en que no tiene básicamente quien lo guíe y quien lo alinee. Pero en todo esto que pasa en nuestro país, ¿qué le espera al ciudadano común? Si los miembros de la CONAIE no se levantan, no hacen una manifestación, ¿qué pasa? ¿Todo se mantendrá igual o es necesario que ellos se armen nuevamente, se levanten con su voz de protesta de pronto para ahí poder decir que hay un nuevo caso de conmoción social y poder llevar al presidente o tratar de hacerlo a un lado? Podría haber un levantamiento popular serio. Ya no solo Pachacuti, sino el pueblo ecuatoriano. Observemos lo que está pasando con los inmigrantes. Los ecuatorianos se han convertido en la fuerza número uno de los inmigrantes cruzando ese famoso paso, que siempre me olvido el nombre, ahí para ir hacia Estados Unidos. El río Bravo es uno de los ríos más peligrosos que tienen que pasar los migrantes y hay un constante crecimiento. Lo que pasa es que no se ve esto en los canales tradicionales, en los medios de señal abierta, pero estamos viviendo como hace más de 15 años una migración totalmente abrumadora y bueno, parece que las autoridades no se dan cuenta de esto, familias enteras se van con hijos y algunos pues no logran ni siquiera pasar, encuentran la muerte. Bueno, en el modelo neoliberal eso es normal, que la gente se vaya para que haya menos población y de alguna manera la economía per cápita aumente.
Para los neoliberales ese es un mundo ideal, pero para quienes pensamos en una economía humanista, eso es dramático, eso es muy grave, eso es inhumano. Entonces, por eso le digo, Carla, más motivo todavía, la situación económica, la inmigración, la situación interna del país, con la droga, con la delincuencia. El señor Guillermo Lasso está en una especie de inacción. No sé en qué mundo vive este señor. Él vive, yo diría, entre la tibia y el peroné, porque no hace nada. Entre la tibia y el peroné hay un espacio vacío que no sirve para nada. Yo realmente pienso que este señor tiene que irse. Ya tiene que irse, el pueblo tiene que sacarlo. Y bueno, esperemos que la Asamblea haga bien su labor esta vez y que la Corte Constitucional piense que también ellos son ecuatorianos como nosotros. Doctor, desde su punto de vista, ¿hay causales para que lo destituyan al presidente de la República? ¿Sí la hay? ¿Cuál? Sí la hay, el que acabo de mencionar. El artículo... ¿Traición a la patria? Sí, 353, inciso 7. Porque él declaró la guerra al narcotráfico. Si tú tienes una guerra, tú no te vas a quedar calladito cuando le están archivando una indagación fiscal a unos narcotraficantes donde está incluido su cuñado. Si tú te quedas calladito, estás cayendo en el artículo 7, el inciso 7 del artículo 353, de traición a la patria. ¿Quitarle el equipo de investigación a la fiscal para que no se investigue el gran padrino? Esa fue el modus operandi de él, esa fue la intención de él. Porque son varias cosas que hacen secuencia. Aboca conocimiento, conoce. Entonces, una vez que conoce, se queda callado. Una vez que se queda callado, deja que lo archiven. Él va a decir, yo no soy función judicial, no soy fiscal, pero es el presidente de la República en una guerra, pues. Y luego hace las gestiones para que le quiten los policías a quienes están investigando el caso. O sea, realmente preocupante. Entonces, yo creo que esto tiene que ser analizado jurídicamente. No quiero que Lasso me demande, por si acaso, no estoy diciendo que existe un delito. Cuidado porque ya le dijo a Arauz que lo iba a demandar. Sí, pero yo no estoy diciendo que hay un delito, estoy diciendo que hay que investigar ese artículo, a ver si por unanimidad la Asamblea lo manda a la Fiscalía y la Fiscalía toma una decisión. O sea, la situación es bastante compleja, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista, doctor Maluk, lo más salomónico sería que el presidente presente su renuncia. Si no tienes apoyo del pueblo, creo que menos del 10% le cree al presidente de la República, no has cumplido con lo que prometiste en campaña, el país se cae a pedazos producto de la inseguridad, que ese es un estado grave de conmoción interna. El otro día hablaba con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel y me decía que también podían aplicarle por ahí. Pero bueno, los juristas son los que pueden debatir estos temas, yo no soy abogado. Pero en todo caso, yo creería que lo más salomónico, pero por la ambición tal vez del presidente de seguir sosteniéndose hasta el último, él no lo va a hacer por orgullo tampoco. Ese es el problema, que él es un pelucón orgulloso, soberbio. Es un tipo que no le gusta perder, que nació en una clase media, pero que luego con su hermana se casó con Danilo Carrera, él pasó a una mejor vida. Eran 11 hermanos en una casa pequeña y de repente él pasó a vivir en una mansión ayudado por Danilo. Danilo es el forjador de Guillermo Lasso. Quien piense que Guillermo Lasso no tiene nada que ver con Danilo está totalmente equivocado. Danilo Guillermo Lasso da su salto empresarial sin tener un título profesional, aupado por Danilo Carrera en
Financiera Guayaquil y Finansur. Entonces este señor, que no ha tenido problemas en su vida, aparte de ser hijo de una clase media numerosa, de una familia numerosa, él ahora está lleno de esa soberbia pelucona, y tomo esta palabra pelucona, aunque le duela a muchos amigos míos que viven en San Borondón, porque es una actitud típica de personas de bien, que se dicen de bien, ¿no? Que se dicen que son nobles, que son de bien, que son de buena familia, porque tienen mucho dinero, lo cual no es cierto. Pero ya este señor debería darse cuenta que el país no es como él, pues. Que existe una provincia de Esmeralda, una provincia de Manabí, que existe una provincia de Los Ríos, que existen indígenas, mestizos, cholos, pobres, negros, de todo. O sea, somos nosotros una sociedad multiétnica, multipobre, diría yo, multipobre, porque hay todo tipo de pobreza en este país. Y este señor sigue empoderado de su presidencia como si aquí no pasara nada. Pero señor, váyase, presente la muerte cruzada y retírese a su hogar. ¿Qué tan difícil es arreglar los problemas que tiene este país? Porque este presidente nos dijo que en 100 minutos él empezaba a arreglar los problemas de este país. Arreglaba todo. ¿Qué tan difícil es hacerlo? Tuvimos a un presidente que estuvo 10 años, Rafael Correa, que cambió al país, que hizo mucho, pero que vino un farsante, un cuentero, un despreciable como Moreno y empezó a desmontar todo. Moreno es la raíz del mal, y Lazo es derivado de Moreno. Pero sí se puede, tenemos 9.000 millones de dólares en las reservas monetarias internacionales. Si usted coge 5.000 millones de dólares y los invierte, se los presta a la banca y los invierte en inversión social, esos 5.000 millones se pueden multiplicar en 10.000, 15.000 millones en un año y medio, y sucede que esa multiplicación del dinero en la economía, que podría producir un poquito de inflación, va a generar un crecimiento del Producto Interno Bruto muy importante, de un 5, 6, 7%, o quizás más, y lograr que esa inversión social saque a la gente del desempleo. La gente, al tener trabajo, ya hay menos espacio para la delincuencia, el país crece, la gente tiene plata, trabaja, se hacen obras. El tema es que la ideología de él, la mente de él, es tener el dinero guardado para que el valor de la deuda externa de los bonos soberanos del Ecuador suban de precio y internacionalmente nos vean como un país con un riesgo bajo. Pero lleva 2 años el poder y el riesgo país está en 1.600. Entonces, ninguno de los objetivos neoliberales se ha cumplido. Podemos decir que en el Ecuador se ha dado el más grande fracaso del modelo neoliberal en América Latina y en el mundo. Pero este señor no entiende. Hay que sacarlo. Yo pienso que hay que sacarlo para resolver los problemas del Ecuador. Que venga, aunque sea un presidente encargado, que tenga ministro de Economía, ministro de Gobierno, un equipo más sólido, más coherente, que hagan inversión social. Se lo están diciendo los periodistas, se lo está diciendo, ¿cómo se llama la señorita que siempre ha estado con él equipo? Inostroza. Yaney Inostroza, que es una periodista, le está diciendo haga esto. Se lo está diciendo Jorge Ortiz, que ha sido incondicional con él. Carlos Vera. Pero este es tan terco, es más terco que una mula. No va a resolver nada de eso, hay que sacarlo. Yo pienso que hay que sacarlo. Usted escuchó las expresiones de Carlos Vera hace como 2 semanas, que lo entrevistaba a Anderson Boscán.
cuando Sí. se refería al caso de corrupción del presidente de la República, le recomendaba a Anderson Boscan que a veces es preferible no decir la verdad, porque puede causar mal y convulsión. ¿Qué opinión merece? ¿Qué opinión merece esto? Me parece lo más bajo a lo que puede llegar un periodista, con la disculpa que se merece Carlos Vera de poder decir algo por este medio. Se lo digo, señor, la verdad siempre se tiene que decir, no es cuando a usted le conviene, porque si la verdad se le va a ocultar cuando le conviene a Lasso, o cuando le conviene a Nebot, o cuando le conviene a Correa, o cuando le conviene a cualquier otro, entonces, ¿de qué periodismo estamos hablando? El periodista, desde el punto de vista ético y profesional, debe estar siempre comprometido con decir la verdad, no estarla ocultando. Señor Carlos Vera, usted se cayó en un pozo profundo del cual le va a ser muy difícil que salga. Claro, y esa es la prensa que se dice independiente y que son imparciales, ¿no? Y recomiendan ocultar la verdad. Ese es el periodismo. Imagínense, ese es el periodismo que tenemos, ¿no? De ciertos medios que se dicen ser independientes. Doctor, creo que todavía tengo un par de preguntas. La gente me dice que se eligió a un Lasso equivocado. Mucha gente ayer entrevistaba a Javier Lasso y nos decían que por qué Javier Lasso no fue el presidente o el candidato a presidente, que se lo propuso Correa, pero que al final lo pusieron de candidato a Andrés Arauz. Usted es amigo de Javier Lasso, ¿no? Claro que sí. Javier hubiera sido mucho mejor presidente que Guillermo. Un tipo intelectual. Además intelectual, un tipo que razona, que piensa, que deduce, que concluye, prudente, mesurado. Un tipo, a mí siempre me ha gustado la manera de ser de él, ¿no? Quizás porque en ese aspecto de razonar siempre somos muy parecidos, ¿no? Pero Javier Lasso hubiera sido mucho mejor presidente, hubiera sido un buen presidente. Javier hizo un artículo, no sé si usted lo leyó hace unas 2 semanas. Lo publicó en una plataforma donde él hace un programa también, Colectivos. Y le cayó encima a Aparicio Caicedo, una hermana, un hermano, por lo que publicó Javier con un título, no recuerdo el título, pero bueno, ya mismo no nos acordamos. Pero le cayeron encima y me decía Javier que muchas veces le dicen, sus familiares le dicen que ¿por qué no te callas? Y él les dice, ¿por qué no lo haces callar a tu presidente? Llámalo y dile que se calle y que deje de hablar tantas cosas, barbaridades que habla el presidente de la República. ¿Qué puedes esperar de Aparicio Caicedo, que es el que le pone la sotana a Lasso cuando se disfraza de obispo? ¿Qué puedes esperar de ese señor? Ese es el más grande fracasado en la política ecuatoriana. Llegó al gobierno con Guillermo Lasso y todas las medidas, todas las decisiones que tomó fueron equivocadas, terminando en una consulta patas arriba, mal elaborada, en el momento menos oportuno y en contra de los intereses de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué se puede esperar de Aparicio Caicedo? Muy bien respondido por parte de Javier Lasso. Claro, pero bueno, creo que sí se eligió equivocado, a un Lasso equivocado. Yo creería que si hubiese estado de candidato Javier, hubiese sido tal vez el presidente, porque si iba como candidato por la Revolución Ciudadana, tal vez podría haber sido el presidente de la República. Es que nos equivocamos, este no era Lasso, sino lo que ha sido el nudo. Sí. Ha sido un nudo difícil de manipular, esos nudos que no los pueden sacar nunca y que son realmente nudos que no sirven para nada. Doctor, me gustaría hablar un poquito del tema político, de lo que se dio, los resultados que se dieron en las elecciones del 5 de febrero. ¿Cómo es que un líder como Rafael Correa, con un teléfono celular,
desde 20.000 kilómetros de distancia de nuestro país, puede ganarle una elección a todos los que le han hecho la vida imposible y los que tenían el poder económico, mediático y hasta podríamos decir electoral. Les ganó las elecciones. Bueno, ya lo hizo Assad Bucaram. Acuérdate que Assad Bucaram no había celulares, ni era digital, ni nada de eso. Pero Assad Bucaram, cuando le impidieron ser candidato a la presidencia de la República, que es lo mismo que han hecho con Correa, le ganó con un Jaime Roldós espectacular, ¿no? Y le ganó a todas las oligarquías juntas. Los líderes tienen esa característica de influenciar, no importa la instancia. En las encuestas que yo hice a nivel nacional, Rafael Correa tiene un grado de aceptación de un 40%. 40% me pareció alto porque yo lo había medido hace un año y tenía el 35-36%. O sea, Rafael Correa ha subido al 40% a nivel nacional. Eso le permitió, con su influencia, poner candidatos ganadores. En algunos lados puso perdedores, porque los eligió mal. Pero si él hubiera elegido bien, todos hubiera ganado todos. Entonces, con esa base de un 40%, en las próximas elecciones presidenciales, aunque sea un candidato malo, digámoslo así, va a sacar el 30%. Y si el candidato que ponga Rafael Correa en el 2025 es un buen candidato, ese candidato es ganador quizá en primera vuelta. Va a ser muy difícil que se le gane al candidato, si es que es bueno, de Rafael Correa en el 2025. ¿Cómo lo describiría usted políticamente a Rafael Correa, doctor? Es un líder mesiánico, tiene un buen discurso, una persona que tiene llegada a todos los sectores sociales. Él puede tener llegada al pobre en el suburbio más lejano, como puede tener llegada a la misma oligarquía y a la misma gente que tiene poder económico y social. Es un hombre políticamente muy claro, él tiene muy claro políticamente lo que tiene que hacer. Se ha equivocado, pero poco. Ha hecho en Ecuador algo que nadie ha hecho. Cambios importantísimos en los primeros 4 años de gobierno. Por eso yo siempre digo, para mí los primeros 4 años de gobierno de Correa hay que dejarlo a un lado, que son los mejores. Y si quieren criticarlo, critíquenlo del 5º en adelante. Pero creo que es una persona rescatable. Ese anticorreísmo que han creado en el Ecuador es realmente por la incapacidad de ganarle. Es por la incapacidad de ganarle que han creado ese anticorreísmo. Tanto es así, y fíjese usted, que para ganarle y para que Lasso sea presidente, tuvo que traicionarlo a Lenín Moreno. Porque si Lenín Moreno no lo traiciona, hubiéramos tenido otro candidato ganador de Correa después de Lenín Moreno. Si Lenín Moreno seguía los lineamientos de la Revolución Ciudadana. Pero tuvo que venir Lenín Moreno, traicionarlo a Correa y hacer todas las barbaridades que hizo para tener a Lasso de presidente. Si no, Lasso nunca hubiera ganado. Sin duda alguna, esto se basó en una traición. Pero bueno, sin duda también es un referente Rafael Correa. ¿Y qué necesita tener el próximo líder del correísmo? Una similitud con Rafael Correa, me refiero a una similitud a cómo él ingresó, una persona joven, líder innato, con nuevas ideas, porque ¿qué es lo que demanda la sociedad? Tomando en consideración que tenemos una población considerable de jóvenes, que son quienes van a sufragar y de una u otra forma eso se ve reflejado en las votaciones. Doctor, ¿cómo debería de ser ese candidato, ese líder
que aún no lo tenemos, que aún no lo vemos o que aún no lo conocemos? Seguimos hablando del candidato joven, pero en las últimas 2 presidenciales hemos elegido 2 viejos. Bueno, es que sabe que le hago esta pregunta, doctor, porque muchos ven como referente a Nayib Bukele, ¿no? El presidente de El Salvador, ¿no? Pero si nosotros hacemos una comparación, así como hay mucha gente que se siente contenta con el trabajo de él, también hay mucha gente que lo critica por su dureza y por las medidas que ha tomado. Fue lo mismo que pasó con Rafael Correa, que también entró muy joven a gobernar y también fue criticado, ¿no? Por esa rudeza que tuvo, por esa delimitación que tuvo para algunas situaciones políticas, pero sin embargo logró tener una aceptación considerable que lo llevó a la reelección algunas veces, tan solo con un micrófono, hablando en las sabatinas 1 hora, a quienes unos les parecía pues que era insoportable, otros lo aplaudían, lo veían y lo buscaban. Entonces, ¿qué necesita el nuevo líder? ¿Qué necesita el nuevo candidato para poder sentarse a gobernar? No necesariamente tiene que ser un joven, así se lo digo claramente. Porque Velasco Ibarra fue reelegido 5 veces y era viejo. Y cuando elegimos a Lenín Moreno, elegimos un viejo en una silla de ruedas. Entonces, no es necesario ser joven. Lo que es necesario es tener claramente en su mente el modelo social y económico que va a aplicar y saberlo transmitir al pueblo con sensibilidad humana, sensibilidad propia, es decir, ser carismático, como lo ha sido Correa, como lo fue Velasco Ibarra, como lo fue Adalá Bucarán. Solamente un seco como Guillermo Lasso podía ganarle a otra persona más seca que él, que es Andrés Arauz. Yo se lo digo así, porque entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, yo no podía decirle cuál es menos carismático que el otro, porque ninguno de los dos es carismático. Lo que se necesita es una persona carismática, que adopte el modelo social económico de Correa y lo tenga en su mente y lo sepa explicar al pueblo ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano lo siga en multitud. Doctor. Y esa persona es fácil de encontrar. ¿Qué es una persona carismática? Alguien que se relacione directamente en territorio con el pueblo, porque quienes han tenido bastantes adeptos o seguidores recordados en la historia, algunos o muchos han sido esos que se sientan a comer guatita con el pueblo, un Correa que iba, visitaba y dormía en la casa de personas desconocidas y vivía cotidianamente esa realidad social. De pronto esa es la llegada que les ha faltado a los otros o el desconocimiento de la realidad social del pueblo, del verdadero ciudadano, de quien sufre día a día por no tener oportunidades. ¿Es eso? No, el carisma usted lo puede ver en una persona, un artista del cine, en una persona famosa. Usted le ve su imagen, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse, y usted se enamora de esa persona. Es decir, el carisma es algo implícito en el ser humano, no tiene que depender de que cuántas veces se recorre el país. Nadie hizo más territorio que Andrés. Andrés Arauz hizo muchos territorios. Entonces, ¿le faltó carisma a Andrés Arauz? Le faltó carisma, sí. Yo se lo he dicho, y yo se lo digo. Y se lo he dicho a sus asesores, a sus amigos, se lo he dicho a su suegro, y se lo he dicho a todos mis amigos que me han preguntado. A Andrés Arauz le faltó carisma, que le faltó esa gracia, esa sonrisa, esa manera de ser natural, esa manera de comportarse carismática. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de un tipo carismático, y aquí está la prueba. Aquiles Álvarez. ¿Quién daba algo por Aquiles Álvarez cuando se lanzó el candidato a la alcaldía por allá por el mes de agosto del año 2021? Dígame usted, ¿quién apostaba que iba a ganar la alcaldía de Guayaquil así? Por supuesto que no, éramos muy incrédulos en que llegara, y hay que reconocerlo, yo personalmente lo reconozco,
Cuando recién se lo nombraba, se lo daba a conocer, lo veíamos de forma incrédula. Con el pasar del tiempo empezamos a ver el respaldo que empezó a tener, no solamente por el correísmo como tal, como partido, y por el respaldo del presidente Correa, sino que ya lo vimos en territorio desarrollarse y vimos una evolución de un Aquiles muy social, que saludaba, que abrazaba. De hecho, un día hacíamos un comentario en este espacio, ¿no? Y la forma o el trato que él tenía hacia la gente, hacia quienes lo rodeaban, era un trato muy común, muy de persona natural, sin poses. En tu linda manta, tienes un hombre carismático. Tuve la oportunidad de hacer en las encuestas electorales Agustín Intriago. En tu linda manta, le metió una paliza al candidato de Correa, a Jaime Estrada. Le metió una paliza, le metió 62 a 30%. ¿Por qué? Porque es carismático, Carlita. O sea que tenemos que buscar un líder innato, doctor, alguien que conecte con la gente y con su realidad social. Y es difícil, porque buscar un líder innato que nazca con esa credibilidad, que pueda inspirar confianza. Lo que usted dice tampoco es tan fácil. Doctor, perdón que interrumpa. Se vuelve interesante este punto. Si hay un buen candidato sin ser tan carismático, yo digo desde mi punto de vista, no sé si estoy equivocado, pero si ese candidato lleva al lado la fotografía de Rafael Correa, yo creo que es un impulso importante. Impulso, pero no le da la victoria, ya lo vimos con el economista Arauz. Exacto. A ver, aquí está la clave. Rafael Correa te va a endosar 30% de los votos. Él tiene 40% de aceptación, pero tiene capacidad de endoso de ese 40 a 30. Y esto yo lo digo científicamente porque hice en estas elecciones municipales 20 encuestas. 20 para alcalde y prefectos. Y en las 20 acerté, con un error máximo de 2 a 3%. Él endosa el 30%. ¿Cuánto sacó Jaime Estrada en Manta? 32%. Perdió. ¿Cuánto sacó la candidato alcalde de Vinces? 28-29%. Perdió. El correísmo perdió en Naranjal, que es un caso que yo lo tengo como un caso insigne, porque Luigi Rivera, que era el alcalde de Naranjal, que iba a la reelección con Rafael Correa, pierde con su hermano Juan Carlos Rivera, porque Juan Carlos Rivera, alias Telejardín, que también me contrató para el encuesta y yo lo asesoré, es carismático y su hermano no lo es. Su hermano Luigi no es carismático. El militar, le dicen, el militar, lo comparan con... Pero Juan Carlos le dicen Telejardín, porque él es una persona que siempre se ha preocupado del pueblo y el pueblo lo quiere, porque es carismático. Entonces no es suficiente, es necesario, pero no suficiente. Pero recordemos algo, doctor, perdón que interrumpa. Dentro de ciertos cantones de nuestro país siempre hay un líder, esos líderes locales que existen. Y ahí usted sabe que siempre ganan hasta partidos o movimientos que no tienen nada que ver en la trascendencia nacional. Obviamente le estoy diciendo que Juan Carlos Rivera ganó con la lista 21. Y yo le dije a Juan Carlos, esconde la 21, no la saques por ningún lado. Por favor, esconde la cara de Lazo, que no aparezca tu publicidad. Si no, no vas a ganar. Y hizo las recomendaciones, él ganó. Él ganó porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces, tú vas a encontrar personas carismáticas en el Ecuador. El asunto que le encuentre dentro del partido político. Ese es el problema. Y si no está ahí, tienes que buscarla afuera. Tienes que buscarla. Claro. Los partidos políticos, y esto es en general, no solamente para el correísmo, ni para... Los partidos políticos en general tienen que buscar esos candidatos carismáticos donde estén y traerlos a su partido. No pueden seguir sacando candidatos en sus propias filas, porque en sus propias filas hay políticos mañosos.
Doctor, ¿el candidato Rabascal podría ser un posible líder que se tome en cuenta o que tome en cuenta la Revolución Ciudadana? Bueno, el ex candidato a la vicepresidencia. Podría ser, Carlos Rabascal podría ser, pero Carlos Rabascal, insisto, nuevamente, una persona que tiene muy buena palabra, habla muy bien, razona, explica, pero no tiene mucho carisma. Insisto en eso. Los candidatos de los partidos políticos en general tienen que ser carismáticos, tienen que levantar pasión en las multitudes, tienen que levantar. Esta elección que tuvimos entre Lasso y Arauz fue una elección atípica entre dos caras de tuco, porque ninguno de los dos tenía las condiciones que se necesitan para ganar la presidencia. Doctor, ¿quién gana la consulta? Doctor, ¿quién lidera el triunfo de la consulta por el no? Es una buena pregunta. Yo creo que la consulta por el no tiene dos componentes. El componente de Rafael Correa y el componente del anti-Lasso. El anti-Lasso es un componente muy importante en los resultados de la consulta. Mucha gente votó no contra Lasso. A pesar de que la pregunta era buena y quizás tenían que votar sí, mucha gente por rechazo al Lasso votó por no. La verdad que habían unas preguntas obvias que casi que había que votar sí, pero la gente le dio el no. Es una gran verdad, ¿no? No, pues, y también el liderazgo de Correa, ¿no? Desde afuera, ni siquiera estando acá. Ambos componentes, el liderazgo de Correa y el rechazo al Lasso. Ahí también creo que fortaleció mucho la CONAIE, que ellos desde un comienzo también estuvieron en contra de toda esa consulta mañosa. Y bueno, a pesar de que las encuestadoras le ponían que ganaba el sí, finalmente se dio... Yo para mí ganaba el no siempre. Usted siempre fue muy claro. Sí, fue muy claro. Pero hay un vicepresidente del Consejo Nacional Electoral que todavía dice que ha habido fraude. Yo no entiendo que alguien que es autoridad del Consejo Nacional Electoral como el señor Pita sigue pitando por el fraude. Me da pena Enrique es mi amigo de la infancia. Y me da mucha pena lo que está pasando. Tiene un problema de consistencia mental, ideológica. Algo raro está pasando con Enrique. Me da mucha pena Enrique. Es inconsistente y incongruente todo lo que dice. Doctor, no sé si Carlita tenga alguna otra inquietud. No. Quiero agradecerle, en realidad hemos tenido una entrevista interesante. Siempre conversar con ustedes. Ustedes la hacen interesante. Porque me saben jalar la lengua. Oiga, no, la última, doctor. ¿Cómo ve usted que la prefecta Susana González no ha llamado a la prefecta electa Marcela Guiñaga para hacer el tema de la transición? Y nadie contesta, nadie responde. ¿Qué fraude? La soberbia. Ahí se nota la soberbia de los social cristianos. La una se fue de viaje y la otra no contesta. Sí, la soberbia es el peor de todos los pecados. Aún de pronto no aceptan su derrota, ¿no? Algunos, con este tema del señor Pita, que manifestaba que había un centro alterno que estaba alterando información dentro del mismo Consejo Electoral, por ahí se escuchaba y se manejaba información de parte de los social cristianos de que había habido fraude, ¿no? Bueno, trataron de empezar a levantar ese avispero, ¿no? Un candidato a concejal salió, vamos a defender nuestro derecho. Hasta se nombró por ahí, algunos decían que había posibilidades de pedir nuevas elecciones. Yo siempre le dije a Aquiles Álvarez, yo, cuando le entregué la encuesta, le dije,
tienes que ganar con más del 5%, porque si no gana más del 5%, te van a virar la elección. Y felizmente para él ganó con el 10%. Que fue bastante. Ya cuando los social cristianos se dieron cuenta que era el 10%, ya reconocieron la derrota. El abogado Jaime Nebot está, digamos que un poco callado después de los resultados. Se expresó, obviamente, emitió un comunicado, aceptó la derrota como debe de ser, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Ha estado en un par de dimes que te diré con el presidente de la República. El presidente le dijo que se pinta el pelo. Que se pinta el pelo, le dijo que era un añoviesco mal hecho, expresiones de estas, ¿no? Usted me imagino que se divirtió mucho leyendo esa carta de Jaime Nebot y las expresiones de Guillermo Lasso, doctor. Y conocemos a Jaime Nebot, sabemos que es uno de los tipos con una inteligencia emocional muy alta. La inteligencia emocional de Jaime Nebot es enorme. Tú le puedes hacer una broma, lo que sea, y el tipo te queda mirando así como un oso mirando un gatito, ¿no? Ni cosquillas le hace Guillermo Lasso a Jaime Nebot, ni cosquillas. Pero doctor, más allá de que no le hace ni cosquillas, yo estoy segura que al abogado Jaime Nebot le tiene que ver impactado haber perdido, sobre todo Guayaquil, ¿no? Yo creo que ese era no es que yo creo, ese era su bastión, y sin duda alguna tiene que haber sido un golpe bastante fuerte para él y para los adeptos del partido. Y él tiene que replantear su partido, tendrá que tomar un giro. Yo no lo defiendo, no es porque sea social cristiano, pero considero que es un hombre inteligente, ha sido un líder y eso, más allá de sus posiciones, esté bien o esté mal su trabajo, yo tengo que reconocerlo, aunque algunos me digan que no es un líder, que no es así, que ha hecho las cosas mal. Hay que reconocer lo que ha venido manteniendo y que se cayó con la doctora Cynthia Viteri. ¿Es necesario que él replantee su partido? ¿Usted cree que él en estos momentos de pronto se está repensando? ¿Va a tomar acciones? ¿Cuál sería la postura que debería tomar él como un líder o simplemente, bueno, yo cumplí mi ciclo, se terminó Guayaquil y bueno, pues hasta aquí? ¿Cuál sería la posición de él? ¿Usted que lo conoce? Un compromiso con el partido y con quienes lo crearon, y él tiene un compromiso de renovar el partido. Yo me retiré en el año 98 con la ley del ajedrez, de al lado de Jaime, yo era asesor de Jaime en el Congreso. Y fíjense, han pasado 24 años y el Partido Social Cristiano no ha ganado una elección presidencial. Y tú te das cuenta que lo que yo te dije, no porque haya sido la Guga Yala, sino porque se lo dije con la mano del corazón. Con esta gente que te rodea no ganarás nunca una presidencia de la República. Y él tiene que realmente replantear ese partido, buscar nuevos cuadros, gente diferente, gente nueva, que no esté involucrada en esa metodología, porque hay una metodología de hacer las cosas como trinca. Pero doctor, ellos tienen una escuela, por así decir, de líderes políticos que la manejan, pero no sé, es mi criterio personal, ¿no? El detalle, y conversaba con otros periodistas, con Orlando Murillo, por ejemplo, que me decía, bueno, el problema es que ingresan a estas escuelas de líderes políticos y todos quieren ser como el abogado Nebot. Entonces, les creas como ese modelo. Entonces, el líder, y usted lo dijo hace un momento, tiene que ser una persona innata, con un carisma innato, propio de él, de su personalidad, y que se vaya más bien llenando de conocimientos de administración pública, de liderazgo, de gobernabilidad, de cómo tener inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Que es lo que le falta mucho, inclusive al presidente Lasso. Así es, totalmente de acuerdo. Jaime Nebot tiene que cambiar en muchas cosas y todavía está a tiempo de hacerlo, por el bien del Partido Social Cristiano. Bien, doctor. Bueno, queremos agradecerle. Ahí tenemos algunos temas. Yo creo que
con la bendición de Dios, que nos dé mucha salud a todos. Y yo creo que más adelante vamos a analizar esos cuadros políticos, ¿no?, que se van a venir cuando hayan unas próximas elecciones. Después de toda esta tempestad que estamos viviendo desde la Asamblea y desde el presidente. Ya conversaremos. Doctor, gracias por muchísimas todo. Gracias. Chao. Chao al doctor Omar Maluk, docente e investigador, conversando de la coyuntura política, la situación que vive el país en este momento, Carlita. Así es, bueno, ahí nos fuimos a distintos temas. Yo creo que hay que replantearse, tiene que replantearse el gobierno si quiere mantenerse, si es que llegase a salir bien librado de todo esto. Y algunos partidos también tienen que replantearse, ¿no? El Partido Social Cristiano replantearse, y también incluso el correísmo, también incluso Pachacutic, y me refiero a replantearse con sus líderes, saber quiénes van a poner a la cabeza, las personas que van a poner el rostro mediante estos partidos, porque sí necesita el Ecuador renovación. Y algo súper importante, no hay que parecerse a nadie, no hay que buscar una persona que se parezca, sino una persona que sea innata, propia de ella misma, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un resultado, Aquiles Álvarez, que esperamos todos definitivamente que haga un excelente trabajo, lo deseamos así, de que haga un muy buen trabajo y que de una u otra forma se le dé un giro, que lo positivo lo mantenga y lo negativo obviamente lo retire para traer cosas nuevas. No podemos decir, yo personalmente, mi opinión personal, no puedo decir que todo es malo, porque bueno, hay cosas que tienen que mantenerse. De hecho, el mismo Aquiles lo dijo, ¿no? Tendrá que hacer una evaluación, en estos momentos están recibiendo información y evaluarán y pues se decidirá. Y así hay que hacer en todo, señores, hay que evaluarlo, hay que analizarlo, hay que poner en una balanza y hay que ver lo más conveniente para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, para el que tiene necesidad, para que el hambre no espera todos los